Una cosa muy interesante, ¿cómo se regula el ingreso de alimentos? ¿Por qué tenemos hambre y por qué dejamos de tener hambre? ¿Por qué existen gordos y por qué existen flacos? Eso vamos a ver ahora. ¿Y dónde están los mecanismos que regulan el ingreso de alimentos? Entonces eso es lo que yo les denomino mecanismos nerviosos centrales y función digestiva. Digestión de alimentos. Es importante reconocer hambre, apetito, saciedad. Cuando nosotros estamos conversando es indiferente, decimos hambre o decimos apetito. Creemos que es la misma cosa y realmente no es así. Entonces, como ustedes profesionales de la salud tienen que hablar con propiedad. Hambre, como digo ahí, hambre es el deseo intrínseco de ingerir alimentos. Son impulsos en busca de alimentos. Es la desesperación, cuando tenemos hambre, la desesperación de comer algo. Y eso es cuando decimos, después de que hemos estado en ayunas, comemos pan seco, decimos que es rico el pan seco, porque no había otra cosa más. O sea que esa es la necesidad de comer. Eso se llama hambre. Y apetito es la preferencia por un tipo de alimento determinado, la preferencia por determinada calidad de alimento. Esto es frecuente en los niños bien, en los niños engreídos, en las señoritas con todo el respeto que se merece, porque también son engreídas más que los varones. Entonces, cuando están sirviéndose un plato de comida, y sobre todo las lentejas, qué asco, no me gustan las lentejas. El alimento está un poco frío, está frío. Está caliente, está caliente, está botando humo. Es decir, le buscan peros, ¿no? Para el alimento. O también cuando alguien está comiendo y le decimos, Eduardo, invítame un pedacito de... Se nos hace agüita la boca, ¿no? Esa es la expresión que siempre tenemos presente, ¿no? Se nos hace agüita la boca. Eso es la preferencia por un tipo de alimento. Pero cuando hay hambre, ya ustedes saben qué significa. Y la saciedad es opuesto al hambre. O sea que es la satisfacción en la búsqueda de alimento. Cuando los depósitos nutricionales, ya sean el tejido adiposo y el glucógeno, ya están llenos. Ya están llenos. Bien. ¿Qué factores influyen en el ingreso de alimentos? ¿Qué factores influyen en el ingreso de alimentos? Tenemos 3 factores, más o menos lo he organizado de esta manera. Los llamados factores genéticos. Factores genéticos, los factores ambientales y culturales y los factores de sistemas de control fisiológico. Los factores genéticos. Ustedes han escuchado decir, por ejemplo, ya pues de tal palo tal astilla, si tu madre o tu padre es gordo, también va a ser gordo. Si tu familia es flaca, tú también vas a ser flaco, ¿no? ¿De dónde pues pecatas neas, no? Entonces, es el patrón genético que más o menos ordena el desarrollo de este organismo. No, hay familias que no son gordos, pero son gruesos. Bueno, así será, pues, ¿no? No va a ser, por ejemplo, como... mi hermanita, mi familia por lo general es gruesa. Y mi hermanita, como comprenderán, también es gruesita, ¿no? Pero quería ser como Barbie, ¿no? Entonces, si se someten a dieta, pues unas dietas asesinas, y no consiguen su objetivo. Y además, es por gusto. Entonces, estos son los factores genéticos, ¿no? Luego tenemos factores ambientales y culturales, y ahora que somos nosotros víctimas pues, de la difusión propagandística por televisión sobre todo, ¿no? Entonces, aquellas empresas que producen los alimentos rápidos, ¿no? Que ya ustedes saben que son las famosas chatarras, pero lo presentan de tal manera que da ganas de comer, ¿no? Entonces una hamburguesita, un pollo Kentucky, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que sucede también con esto, no?
de que la industria alimenticia también ha desarrollado desde el punto de vista de negocio. Entonces, para hacer, por ejemplo, el pollo Kentucky, ahí, aparte del rebozado, como le llaman esto, le ponen su harina, y a esta harina le ponen Ajinomoto y otras sustancias que son glutamatos, que estimulan las glándulas gustativas, las papilas gustativas, de tal manera que dan ganas de seguir comiendo, queda rico, ¿no? Sobre todo cuando sale crocante, queda rico. Y eso simplemente pues es porque hay una estimulación exagerada de las papilas gustativas, ¿no? Y así, entonces, o también cuando vamos a otros sitios, a otros países, por ejemplo, en algún momento estuve en Sao Paulo, y ahí pues la comida fundamentalmente es frijoles, pizzas, y no había pues ni sopita, ¿no? Sopita que acá la comemos muy bien, y nuestra comida peruana que es tan rica, pero había que comer, son factores culturales, ¿no? Tiene que añoraba venirme a mi Perú para comer pues lo que me gusta, un caucao, una papita a la borcaína, ¿no? Eso no hay ahí. Bueno, estos son los factores ambientales y culturales. Y aquellos factores que donde se encuentran los sistemas de control fisiológico. ¿Qué se denomina o a qué se denomina sistema de control fisiológico? El término ya lo dice. Es cuando el organismo lo pide. Es cuando el organismo lo gasta y lo pide. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, un obrero de construcción civil, por la intensidad de su trabajo y las características de su trabajo, se produce un gran gasto o despliegue energético y también proteico. Entonces esa persona requiere comer mayor cantidad de alimentos, ¿no? Por lo menos. Lo normal es alrededor de 1.500 a 2.000 calorías. Este obrero de construcción civil necesita pues 3.000 o 4.000 calorías. Y con mayor razón, por ejemplo, en aquellas personas que se dedican al fisicoculturismo, ¿no? Por el gasto energético y quieren desarrollar músculo, entonces tienen que comer generalmente alrededor de 4.000 calorías, ¿no? Entonces ya son sistemas que su organismo lo pide, y así todos aquellos que tienen trabajo muy exigente necesitan comer más. A diferencia de aquellas personas que tienen trabajo de oficina, el exceso de alimento no lo utilizan y se va almacenando, como vamos a ver más luego. Miren ustedes, en la regulación del ingreso de alimentos, para evitar hambrunas, el comportamiento de los animales es diferente al comportamiento del humano. Los animales, ¿no?, están programados para comer mucho más de lo que necesitan, y ese exceso lo guardan para épocas de escasez. Ustedes saben, por ejemplo, como pongo ahí, el oso polar. El oso polar, hay determinadas partes del año o épocas del año que come cantidad y se vuelve pesoso. Su característica lo es, pero eso es para almacenar en el tiempo de invernadero, o sea, en el tiempo de invierno, ¿no? Mientras que el hombre come lo suficiente para cubrir las necesidades del día. Pero aquellos dragoncitos ya comen más, pues, y eso también va a generar un mayor acúmulo de tejido adiposo, ¿no? Porque no gasta de acuerdo o no consume de acuerdo a lo que gasta, ¿no? Entonces el exceso tiene que acumularse en tejido adiposo. ¿Cuál es la parte del sistema nervioso que regula el ingreso de alimentos? Es el hipotálamo. Y este se encarga de controlar las reservas de energía del organismo. En el hipotálamo, como vamos a ver, existen centros nerviosos que actúan como detectores de la escasez de alimentos o de la abundancia de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando el estómago está lleno, se producen estímulos que van a ir a actuar sobre el hipotálamo.
Y eso, por eso el dicho de que barriga llena, qué felicidad. Y este hipotálamo va a desencadenar la saciedad, o sea, esa tranquilidad, digamos, la ausencia de buscar alimento, porque está pues lleno, ¿no? Ahora, cuando hay un consumo de energía, si esta reserva de energía está disminuida, también va a actuar sobre el hipotálamo, que tiene centros nerviosos encargados de detectar esta disminución de las reservas y va a causar hambre. Lo mismo también sucede cuando hay cambios de hábitos de vida, cuando hay emociones o estrés o depresión. Y la depresión es un cuadro psiquiátrico que influye mucho sobre el hipotálamo. Entonces, de ahí que se produce la anorexia. Aquí previamente vamos a ver esto. Este es el hipotálamo, ¿no? Acá tenemos el hipotálamo. ¿Ustedes recuerdan? Han llevado bueno, entonces acá tenemos, les presento al hipotálamo. Todo esto es el hipotálamo, acá está la hipófisis, ¿no? Y seguramente por su anatomía recuerdan que el hipotálamo está constituido por una serie de núcleos, los núcleos hipotalámicos. Y de estos núcleos hipotalámicos lo que nos interesan son fundamentalmente el núcleo paraventricular, que es este, el núcleo paraventricular, y el hipotálamo lateral. Este hipotálamo lateral está diseñado acá en este óvalo. No está presente ahí en vista de que no es una imagen tridimensional, ¿no? Entonces ustedes hagan funcionar su imaginación y acá tenemos el hipotálamo lateral. Eso quiero que lo recuerden. Luego tenemos el núcleo arqueado. Este es el núcleo arqueado. Este de aquí es el núcleo arqueado. Y el núcleo ventromedial. El núcleo ventromedial es todo esto de rojo. Núcleo ventromedial de rojo. Ya, para darles ya un avance, el núcleo ventromedial es el núcleo de la saciedad. Cuando estamos llenos, este núcleo ventromedial es estimulado. Cuando estamos de hambre, el núcleo paraventricular y el núcleo o el hipotálamo lateral es el que está activo. Bien, pero esto vamos a hablarlo con mayor detenimiento ahora. Entonces, en la regulación de alimentos tenemos que recordar dos centros o dos núcleos. No núcleos, dos centros. El centro del apetito o del hambre. El centro del apetito o del hambre, que tenemos que distinguir el área del hipotálamo lateral, lo que acabo de mencionarles, y el núcleo paraventricular. Allí se encuentra lo que se denomina el centro del apetito. ¿Qué características tiene este centro del apetito? Es un centro constantemente activo y es inhibido temporalmente por el centro de la saciedad. Es inhibido temporalmente por el centro de la saciedad. Es como un interruptor. Cuando estamos ya llenos de alimentos, el interruptor funciona y apaga la luz. Y acá corta la influencia o la acción del centro del apetito. Entonces, por eso es de que se dice que es inhibido temporalmente por el centro de la saciedad. Excita impulsos motores del animal en búsqueda de alimento. Este centro del apetito o del hambre en los animales carnívoros, particularmente el tigre, es uno de los centros muy activos, y es por eso que cuando el tigre está de hambre, destroza, destruye, ataca. Algunos seres humanos también. Luego tenemos, ¿qué respuesta podemos encontrar cuando actuamos sobre este centro del apetito o del hambre? Si es que estimulamos este centro del apetito, o sea, si estimulamos el área del hipotálamo lateral o el núcleo paraventricular, tenemos que hay un aumento del apetito. Dicho sea paso, de por sí, ese centro del apetito está activo, no se olviden ustedes. Está centro constantemente activo. Esto ténganlo presente en su cabecita y duerman con este término. El centro constantemente activo, esa es la característica principal. Bien,
Entonces, si es que se estimula, por supuesto que va a haber un aumento del apetito, pero si es que se destruye, estos dos áreas, ¿qué es lo que tenemos? Una anorexia, y anorexia grave, así como lo que ven acá, ¿ah? Esta anorexia, así es, ¿no? La bulimia se caracteriza porque hay una distorsión de imagen. Esta chica, ¿no?, se mira al espejo y se ve gorda, rechoncha, pero en realidad ya está hueso el pellejo. Ya, esa es la anorexia grave. Y desde el punto de vista farmacológico existe un grupo de sustancias que se llaman las dexetrinas, que cuando se ingiere va a reducir la sensibilidad del centro del apetito, reduce la sensibilidad del centro del apetito y por lo tanto el apetito disminuye. El inconveniente es que va a causar también pues disminución de la sensibilidad del resto de la corteza cerebral y produce somnolencia. Bien, ahora el centro de la saciedad. Ya ustedes recuerdan dónde se encuentra el centro de la saciedad. En el núcleo ventromedial. En este núcleo ventromedial, entonces, ¿qué características tiene? Que es un centro que solamente actúa para inhibir al centro del apetito, transitoriamente, y después de la ingesta de alimento. Por eso es de que se produce la saciedad. Entonces, la respuesta de este centro de la saciedad es que cuando se estimula hay anorexia. Ahora ustedes van a ver por qué cuando se estimula el núcleo ventromedial hay anorexia. Vamos a ver más luego. Pero cuando se destruye el centro de la saciedad, que es el centro del freno del ingesta de alimento, entonces hay hiperfagia, que con la alimentación hay una obesidad hipotalámica. Probablemente esas personas que vemos en la televisión, que pesan 300 kilos, 400 kilos y que no se pueden levantar, hay algún trastorno en este núcleo ventromedial que no controla el apetito. Desde el punto de vista farmacológico tenemos un grupo de sustancias que son las llamadas benzedrinas. Dentro de estas benzedrinas tenemos la anfetamina, la sibutramina, también tenemos la cafeína, ¿no? La sibutramina es una sustancia que ha salido del mercado hace un año y eso fue más por presión política, porque a escondidas estas sibutraminas lo siguen dando, que es la que va a estimular el centro de la saciedad y hay una inhibición del apetito. Entonces, en el tratamiento de la obesidad se sigue usando la sibutramina. Cuando se estimula el centro de la saciedad hay anorexia. Cuando se estimula el centro de la saciedad hay anorexia. El inconveniente es que causa también excitación en el resto del sistema nervioso central y por eso que la persona que consume estas sustancias, ¿no?, está muy nerviosa, irritable, como dicen, chinchosa, no tiene paciencia y quiere que todo se haga a su entero gusto. Hay un trastorno pues por irritabilidad y algunas personas hacen cuadros de neurosis, entonces eso lo tienen que controlar. El farmacólogo, el endocrinólogo, el que se dedica al tratamiento de la obesidad, entonces junto con estas sustancias benzedrinas le dan alprazolam o algún tranquilizante para controlar este efecto de excitación. Bien, pero no creen ustedes que tan sencillo es controlar, regular el ingreso de alimentos. Esta es una cosa muy complicada. Les he mostrado lo que más frecuentemente sucede y lo que deberían saber, pero existe otra serie de mecanismos que controlan el apetito, ¿no? Así como vemos acá, se cree que otros núcleos hipotalámicos participan en la regulación de ingreso de alimentos. Así tenemos, bueno, ya hemos hablado del paraventricular, del dorso medial, del núcleo arqueado, pero acá ustedes ven, entonces cuando este centro de la saciedad no funciona por alguna razón, este va a ser el final. Maribel,
¿Alguna pregunta? Listo. Entonces acá tenemos la integración de este centro del apetito y el centro de la saciedad. La integración del centro del apetito y el centro de la saciedad. ¿Cómo funciona? Eso es fisiología. Entonces acá tenemos la corteza cerebral. La corteza cerebral. En donde de aquí se originan los llamados factores psicológicos. Estos factores psicológicos pueden ser estimulantes o inhibidores. Bien. Entonces, si estos factores psicológicos pueden actuar en el centro del apetito o en el centro de la saciedad. Ya, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el centro del apetito? Pongámonos en esta situación. ¿Acaso el centro del apetito, que dicho sea de paso, es un centro permanentemente activo, ¿no? Sobre este centro del apetito actúan mecanismos reflejos condicionados, ya sea visual, auditivo, oftálmico, táctil, interoceptivos, ¿no? Y estos reflejos o este mecanismo reflejo de estimulación al centro del apetito es lo que más preocupa a los famosos chefs, ¿no? De preparar el alimento, lo adornan con una salsita amarilla, una salsita verde, ponen el camaroncito con la punta hacia arriba, es decir, tratando de estimular esa parte sensorial, ¿no? Y de esta manera es que se produce se incrementa la estimulación del centro del apetito. ¿Y esto qué cosa va a causar? El ingreso de alimentos. Y dentro de estos alimentos, el que tiene mayor importancia desde este punto de vista es la glucosa. Ingresa alimento, por supuesto que va a aumentar la glucosa. Y ese aumento de glucosa, o sea, estamos hablando de hiperglicemia, va a actuar sobre el centro de la saciedad. O sea, la hiperglicemia estimula al centro de la saciedad. ¿Ven esta crucecita? Eso es estímulo. Ya, estimula al centro de la saciedad. Y el centro de la saciedad emite y el centro de la saciedad emite estímulos inhibitorios, va a inhibir al centro del apetito, y por eso es de que desaparece el hambre, desaparece el deseo de buscar alimento. Eso por inhibición del centro de la saciedad. Entonces, ¿quién estimula el centro de la saciedad? La hiperglicemia. Disminuye o inhibe al centro del apetito. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que esta glucosa se consume. La hiperglicemia desaparece, y al desaparecer la glicemia, está en normoglicemia, hipoglicemia, se interrumpe, desaparece ese estímulo sobre el centro de la saciedad, y al no haber estímulo sobre el centro de la saciedad, entonces no hay un freno ni inhibición del centro del apetito, y este nuevamente comienza a actuar con el deseo de comer, el centro del apetito. Eso es el mecanismo. Ahora, pero este centro de la saciedad está también influenciado por una serie de factores. Aparte de los factores psicológicos, cuando hay factores psicológicos que estimulan al centro de la saciedad, ustedes ya saben, inhibe el centro del apetito y no come. Por más rica que esté la comida, por más cariño que le den, le den besitos por aquí, besitos por allá, no quiere, porque hay factores psicológicos que estimulan al centro de la saciedad y este frena al centro del apetito, no hay hambre, ¿no? Bien, aparte de eso tenemos de que este centro de la saciedad también está bajo la influencia de la temperatura. Una temperatura mayor de 37 grados, estimula al centro de la saciedad. Y esto ustedes lo han visto o lo han sufrido. Maribel, ¿usted ha tenido algún problema bronquial, amigdaliano, febril? ¿Nunca? O sea, usted es macho machote. ¿Nunca se ha enfermado? No sea mentirosa, Maribel. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, diga usted. Ella sí.
Ah, ya está comiendo su perita. En esta teoría, esta es una teoría, la teoría glucostática de Meyer, que más ahorita se lo voy a decir. Ya, no, también hay a las finales en el organismo, por ejemplo, la grasa con glucosa, grasa, proteína que se puede convertir en glucosa, hay un integrado en la bioquímica de la organismo. Pero en esta teoría estamos hablando de la glucosa, más de esto vamos a terminar de explicar esto. Bueno, la señorita Kelly me hace otra pregunta interesante. Yo quisiera que ustedes también pregunten, el resto pregunta, ¿cuántos son 280? Y una persona me pregunta. Pregunten pues, si no me pongo triste. La señorita Kelly dice, y eso solamente es con la glucosa. O sea que si come proteínas, come, no hay quien controle. Si come un chicharrón con grasita, tampoco no hay control, no se controla. Solamente, recuerden ustedes que hay un mecanismo integrado del metabolismo de todos estos elementos. En este momento les estoy hablando sobre una teoría que se llama la teoría glucostática de Meyer, en donde habla fundamentalmente sobre la acción de la glucosa. ¿Ya? Ya. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hazme la pregunta. Así es, hay una teoría que más luego se lo voy a mencionar nomás. Ya. Diga. Ahí voy. Es emocionante particularmente que expone, cuando escucha preguntas, porque eso de repetir cansa, ¿no? Y aburre. Entonces la gente Grisel dice, ¿y el apendicitis? No hay apetito. Ajá, ¿qué pasa en el apendicitis? Y a eso vamos. Entonces les decía de que hay otros factores que van a actuar sobre el centro del apetito, o perdón, centro de la saciedad. Uno de ellos es la temperatura. Grisel, cuando hay temperatura en la apendicitis hay fiebre. Así es, entonces una temperatura mayor de 37 grados va a producir una estimulación del centro de la saciedad que va a inhibir al centro del apetito, no hay hambre. Ahí el factor que está causando la estimulación del centro de la saciedad es la fiebre. Por eso le está hablando sobre los niñitos que están bien en la mañana, juegan y corretean, y les gusta, ¿a qué niño no le gusta jugar con agua, con tierra? Y en la tarde están todos tristes, chaposos, no quieren comer, la mamá se desespera porque no ha tomado su lechecita y se va a volver tuberculoso, ¿no? Entonces trata de meterle la leche hasta por las orejas. Y el niño se resiste, no quiere comer, no quiere tomar su leche. ¿Por qué? Porque ese niño está con fiebre, está todo chaposo. Entonces, está actuando ahí la fiebre sobre el centro de la saciedad, está estimulando. Este mecanismo es fácil de interpretarlo, pero si le dan paracetamol o guantargina al niño y le baja la temperatura, una vez que se ha normalizado la temperatura, ese niño va a buscar el alimento, ¿no? Entonces esto es para señalarles el efecto de la temperatura sobre el ingreso de alimentos. Bueno, entonces también tenemos la distensión gástrica, por eso que cuando comemos,
panzones llenos de alimentos, ya no queremos comer, dice, ah, ya estoy lleno. Justamente esa llenura, la expansión del estómago, pone de manifiesto mecanismos reflejos por distensión, y eso va a actuar sobre el centro de la saciedad por mecanismo nervioso, por el parasimpático. Entonces también pues ya no hay apetito. Lo mismo también sucede cuando comemos grasa, ¿no? Un chicharroncito, un tallarín taipá que contenga grasa. Entonces la grasa demora más en digerir, y es por eso de que no queremos comer más tiempo si comemos una galletita. Bien, entonces todos estos son los mecanismos que van a actuar por el centro de la saciedad. Lo que les decía, entonces, ¿quién observó el efecto del aumento o disminución de la glucosa? Fue Meyer, y él expresó o bosquejó su teoría, que es la llamada teoría glucostática de Meyer, que dice que en situaciones de hiperglicemia hay saciedad, y en situaciones de hipoglicemia aparece el hambre. Esta teoría está en función de la elevación o disminución de la concentración de glucosa sanguínea. Esto, en un inicio se pensaba de que era un capricho de Meyer, se ha comprobado posteriormente. ¿Y cómo se ha comprobado? Ya por exámenes bioquímicos. Así se ha visto, por ejemplo, el mecanismo que refuerzan esta teoría es que se ha detectado el aumento de la glicemia, ¿no? El aumento de la glicemia en el núcleo ventromedial, y eso ¿qué ha causado? Que se ha visto de que hay un aumento de la actividad eléctrica en el centro de la saciedad, o sea, el núcleo ventromedial. Repito, el aumento de la glicemia, o sea, la hiperglicemia, produce un aumento de la actividad eléctrica en el centro de la saciedad, es decir, estimulación. Estimula el centro de la saciedad para inhibir al centro del apetito. 2. O B. Estudio con radioinmunoensayo. Se ha visto que en hiperglicemia el núcleo ventromedial concentra más glucosa. O sea que el núcleo ventromedial se activa cuando ingresa glucosa hacia sus neuronas. No olviden ustedes que estos núcleos nerviosos son grupos de neuronas. Y el núcleo ventromedial, entonces sus neuronas, se ha visto por radioinmunoensayo que en su interior hay mayor concentración de glucosa. Y acá está lo interesante. De que, y este es el tercer aspecto, la insulina facilita el transporte de la glucosa al interior de la neurona, del núcleo ventromedial. Les recuerdo, o les informo, de que el sistema nervioso central, o sea, las neuronas en general, no necesitan un transportador de membrana con respecto a la glucosa. La glucosa ingresa por simple difusión, por mecanismo pasivo. Ya. Pero acá, en el núcleo ventromedial, es necesaria la presencia de insulina para que ingrese la glucosa. Si no hay insulina, no ingresa la glucosa, por lo tanto ese núcleo ventromedial no detecta ese aumento de glucosa y por lo tanto no se activa. Y si no se activa, no estimula o no frena al núcleo del apetito o al centro del apetito. ¿Me han entendido? No me han entendido. Manuel, ¿me entiendes? ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, la insulina es importante pues para que la glucosa ingrese a las neuronas del núcleo ventromedial. Bien, acá viene una pregunta. Kreslin. ¿Sí? Grisel, señorita bien. A ver, una preguntita. Estamos hablando de hiperglicemia que actúa sobre el núcleo ventromedial, que es el núcleo de la saciedad, en un diabético. Piense bien, usted la sabe la respuesta. Un diabético que tiene hiperglicemia, ¿por qué sigue teniendo hambre? ¿Por qué?
Exacto. ¿Cómo te llamas, Jorge? Tenía que ser Lucas, ¿ves? Lucas le dice, ¿por qué no ingresa glucosa? ¿Dónde? Eso. Entonces Lucas dice, es porque no ingresa glucosa a la neurona del núcleo ventromedial. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí? Por eso, pues. Entonces no detecta esta hiperglicemia, por eso que el diabético, como dice, se está ahogando en glucosa, pero no ingresa pues al núcleo ventromedial, porque el núcleo ventromedial viene a ser como un receptor de glucosa, ¿no? Como acá pongo, es un glucostato que mide pues la variante de glucosa. Entonces, si no ingresa glucosa al interior de la neurona del núcleo ventromedial, no detecta esta hiperglicemia y el núcleo, el centro del apetito sigue actuando, por eso que el diabético sigue comiendo. ¿Me han entendido? Eso es. Vuelta atrás. Bien. Entonces, las neuronas del núcleo ventromedial también se le llama insulino dependiente, o sea, depende pues de la presencia de insulina para que la glucosa ingrese a su interior, ¿no? Y estas neuronas son llamadas glucostatos que permiten detectar el aumento o disminución de la glucosa. También existe otra teoría, hasta aquí tenemos la teoría glucostática del medio. Tenemos otra teoría que es la teoría hormonal. La hipótesis del péptido intestinal. Se habla pues sobre la acción de la colecistoquinina, calcitonina, el péptido liberador de gastrina, la somatostatina, el péptido intestinal rosativo y glucagón. Todas estas hormonas, que son hormonas gastrointestinales de este órgano endocrino difuso, van a disminuir el apetito, o sea que también controlan el ingreso de alimentos. Esto de aquí no lo voy a hacer, debo tampoco hablar de la serotonina, muy interesante, pero por ahora no. Ya. También tenemos la teoría aminostática, por eso que un chilcanito con pescadito nos llena por la presencia de aminoácidos. Luego tenemos la teoría lipostática, luego tenemos la hipótesis termostática, o sea que existe una serie de mecanismos que acá lo que quiero decirles es que, por ejemplo, ahora ya se sabe de que la hormona grelin, que es producida por el estómago, y esta es la que indica que hay que comer o nos prepara en cierto modo el deseo de comer. Luego tenemos la leptina, que es una hormona que controla de alguna manera el ingreso de alimentos. Lo tuvimos también el péptido II3, el guión 3. Esta se descubrió recientemente y se le considera como una hormona anti-hambre. El mecanismo de acción no se sabe, pero sí se ha visto que disminuye el ingreso de alimentos. Bueno, eso para decirles de que sobre la regulación del ingreso de alimentos existe una serie de mecanismos. Solamente les he puesto una teoría por parte de medio, que quisiera que eso me lo aprenda. Y estoy seguro que las damas en verano eso se lo van a saber de memoria. Bien. Hay un grupo de alumnos que tiene, creo, clase 12. ¿Dónde dice? Ya. Si gustan salir, pueden salir. ¿Dónde está la lista? Maribel.